Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén genial. Hoy tenemos un tema que estoy seguro que les va a volar la cabeza. Vamos a desentrañar un misterio que ha estado rondando las redes sociales y los corazones de muchos fans del secreto de Demet Özdemir. Sí, esa increíble actriz turca que nos ha conquistado con su talento y su belleza. Hay mucho revuelo, muchas especulaciones, y hoy, aquí, vamos a intentar poner un poco de luz a todo este asunto. Así que si eres fan de Demet, o simplemente te gusta el mundo del espectáculo y los secretos bien guardados, quédate conmigo porque esto se pone bueno. Y antes de empezar, si aún no lo has hecho, te invito a que te suscribas a nuestro canal para no perderte ninguno de nuestros vídeos. Dale al botón de suscribir y activa la campanita para que te avise cada vez que subamos contenido nuevo y fascinante. Ahora, ¿qué es exactamente este secreto que ha causado tanto pánico en pantalla, como dicen por ahí, y ha mantenido a miles de ojos pegados a sus perfiles? Bueno, para los que han estado un poco desconectados de la vorágine de las redes sociales y los medios de comunicación turcos, últimamente han surgido rumores y teorías que apuntan directamente a Demet Özdemir, la talentosa protagonista de series tan exitosas que han traspasado fronteras como Erken Cikus y Doğu Nevkaderindir. Estos rumores, que a menudo parecen crecer como la espuma, giran principalmente en torno a su vida personal, específicamente a su relación sentimental y a una posible crisis o cambio importante que la ha llevado a un punto de inflexión. Verán, Demet siempre ha sido por naturaleza o por estrategia, bastante reservada con su vida privada, lo cual es totalmente comprensible y, en mi opinión, muy saludable en un mundo tan expuesto. Sin embargo, a veces esa reserva controlada genera más especulación y teorías conspirativas que las propias declaraciones directas. Se hablaba mucho y las menciones eran constantes en foros y grupos de fans, de su relación con el cantante Ogun Salsoy. Al principio, todo parecía ser idílico, sacado de un cuento de hadas moderno. Las fotos juntos inundaban las redes sociales, los comentarios cariñosos se sucedían, el típico despliegue de una pareja feliz que comparte su amor con el mundo. Era la imagen que todos los fans deseaban ver, la confirmación de que la protagonista de sus series favoritas también encontraba la felicidad en el ámbito personal. Sin embargo, de repente, y aquí es donde la observación aguda de los fans entra en juego, las interacciones en redes sociales empezaron a disminuir de forma notable. Las fotos juntos se volvieron escasas, las menciones se redujeron, y los fans, que son como detectives incansables con un ojo clínico para los detalles, notaron estas ausencias y cambios sutiles en la dinámica online. Y cuando un fan nota algo, el rumor está servido, como una olla a presión a punto de estallar. El primer gran revuelo, el primer indicio de que algo podía no estar bien, se armó cuando empezaron a rumorearse posibles problemas en la relación. No había confirmación oficial, solo un montón de preguntas recurrentes en los comentarios de sus publicaciones, mensajes directos inundando sus bandejas de entrada preguntando, ¿qué pasa con Ogun? ¿Están bien? ¿Ha habido alguna discusión? Y claro, cuando la gente no tiene una respuesta oficial y directa, la mente humana, y más la de un fan apasionado, empieza a inventar, a llenar los huecos con las hipótesis más diversas. Se habló de infidelidades, de distanciamiento emocional, de incompatibilidad de caracteres, de futuros diferentes. Imaginen el estrés y la presión para una figura pública como Demet, que está constantemente bajo el escrutinio de millones de ojos. Cada publicación, cada interacción, cada ausencia, se convierte en un titular potencial. Pero aquí viene lo interesante, la parte que me gusta desgranar. Los rumores a veces son solo eso, rumores, chismes que se dispersan en el éter digital. Lo que sí se confirmó, y esto sí que causó un revuelo considerable y un poco de pánico en pantalla, para sus seguidores más acérrimos, fue la ruptura. Y no fue una ruptura silenciosa y discreta, envuelta en un velo de misterio absoluto. Los medios turcos, que como buenos depredadores del espectáculo no pierden detalle alguno y tienen una red de informantes envidiable, se hicieron eco rápidamente. Y con cada detalle que publicaban, la especulación crecía y se ramificaba como una hiedra. ¿Por qué rompieron? ¿Fue una decisión mutua o unilateral? ¿Quién dio el primer paso? ¿Quedan rencores, o existe la posibilidad de una reconciliación en el futuro? Lo que más se comentaba, lo que alimentaba las conversaciones en los foros y las tendencias en Twitter, era la aparente frialdad con la que se habría producido la separación. En el mundo de la fama, donde las relaciones a menudo se viven en el ojo público, a veces se espera, casi se demanda, que las rupturas sean dramáticas, llenas de lágrimas y confesiones públicas, o al menos, anunciadas con bombo y platillo, como un evento de prensa.
Pero en el caso de Demet y Ogun, se percibió una cierta discreción, una falta de declaraciones emotivas, que para algunos, acostumbrados al melodrama, fue interpretada como frialdad o indiferencia. Y es que cuando una pareja tan querida por el público se separa, los fans quieren entenderlo todo, quieren un cierre, una explicación que satisfaga su curiosidad y sus sentimientos. Y a veces la falta de detalles, la ausencia de un relato claro, genera más incomodidad y especulación que la propia noticia de la ruptura. Y aquí es donde entra el verdadero secreto, el enigma que tantos han querido desvelar y que ha alimentado un sinfín de teorías. Para muchos el secreto no es la ruptura en sí misma, que ya es una noticia importante, sino las razones profundas y subyacentes detrás de ella. Fue algo repentino, una decisión tomada de la noche a la mañana. Llevaban tiempo distanciados emocionalmente, navegando por aguas turbulentas sin que nadie se diera cuenta. ¿Hubo un evento desencadenante específico, un punto de inflexión que hizo imposible continuar? Demet, fiel a su estilo de mantener una línea cuidadosamente definida entre su vida pública y privada, ha mantenido un silencio casi absoluto sobre los motivos exactos de la separación. Y ese silencio, amigos míos, ese muro de discreción, es lo que más alimenta la imaginación colectiva, lo que invita a la fantasía y a la creación de narrativas alternativas. Hemos visto en redes sociales un montón de teorías, algunas más plausibles que otras, que intentan dar sentido a esta situación. Algunos argumentaban basándose en la intensa agenda de Demet, que la incompatibilidad de horarios y las constantes giras y rodajes eran un obstáculo insuperable para una relación seria y estable. Otros sugerían con cierta lógica que las presiones de la fama, la exposición mediática constante y las demandas de una carrera en ascenso terminaron por desgastar la relación, por convertirla en un peso más que en un refugio. Incluso hubo quien insinuó con un toque de malicia, que quizás Ogun no estaba preparado para el nivel de fama, la exposición pública y la atención mediática que Demet estaba alcanzando, y que esto generó tensiones internas. Y todas estas son hipótesis plausibles, ¿verdad? En el vertiginoso y a menudo implacable mundo del espectáculo, las relaciones son a menudo puestas a prueba por factores externos, por las exigencias de la profesión y por la propia naturaleza del estrellato. Pero más allá de la ruptura, que ya de por sí generó un considerable debate, el verdadero pánico en pantalla, el verdadero terremoto mediático, se desató cuando algunos medios de comunicación turcos, siempre en busca de la próxima gran primicia, empezaron a insinuar, con un tono de especulación velada, que Demet podría haber encontrado consuelo en otros brazos, y lo que es peor, antes de que la ruptura con Ogun fuera oficial. Esto sí que es un cóctel explosivo para la opinión pública, un terreno fértil para el amarillismo y la condena social. Se la relacionó con un conocido empresario y luego casi inmediatamente con otro actor, alimentando el rumor de una supuesta relación a tres bandas o de una sustitución rápida. Cada foto compartida en redes sociales, cada like a una publicación, cada comentario casual con otra persona, era analizado con lupa, interpretado bajo el prisma de la sospecha. Y aquí es donde la línea entre la vida pública y la privada, que ya de por sí es difusa en el mundo de la fama, se desdibuja de forma peligrosa. Demet, como cualquier ser humano, tiene derecho a rehacer su vida, a tener amigos, a conocer gente nueva, a explorar nuevas conexiones sentimentales. Pero cuando eres una celebridad, cada interacción, por inocente que sea, es susceptible de ser interpretada, magnificada, distorsionada y convertida en un titular jugoso. Los fans, que a menudo sienten una conexión profunda y personal con sus ídolos, a veces se sienten dueños de una parte de su vida privada, y cuando perciben una traición, a la imagen idealizada que tienen de ella, la decepción puede ser grande y la reacción, efusiva. Sin embargo, y esto es crucial, algo que debemos recordar y aplicar a todas las situaciones similares, es que lo que vemos en pantalla, en las redes sociales, o en las páginas de las revistas, es solo una pequeña, a menudo cuidadosamente curada, parte de la realidad. Las interpretaciones de los medios de comunicación, que buscan vender noticias y atraer lectores, y las especulaciones de los fans, alimentadas por la curiosidad y la empatía, no siempre se basan en hechos sólidos y contrastados. A veces una simple amistad o una colaboración profesional se transforma en un romance de portada en cuestión de horas, simplemente porque es más vendedor, o porque encaja mejor en una narrativa preestablecida. El verdadero secreto de Demet Özdemir, si es que podemos llamarlo así de forma tan dramática, es quizás su capacidad para mantener su vida privada bajo un cierto control, a pesar de la inmensa presión mediática y social. Mientras los medios y los fans buscan respuestas desesperadamente, ella elige su propio camino,
marca sus propios tiempos y establece sus propios límites. Y eso, para muchos observadores críticos y para quienes valoran la autonomía personal, es un acto de valentía, de fortaleza y de inteligencia emocional. Piensen en esto: ¿cuántas veces vemos noticias de celebridades que se ven obligadas a hacer declaraciones públicas sobre su vida privada porque los rumores se vuelven inmanejables, interfiriendo en su trabajo y en su bienestar emocional? Demet, en cambio, parece estar navegando estas aguas turbulentas con una cierta serenidad, al menos en la superficie, y quizás también internamente. Y esa serenidad, esa aparente calma en medio del temporal mediático, puede ser lo que confunde a algunos, lo que les hace pensar que hay algo oculto, algo más profundo y misterioso que no está siendo revelado. Lo que sí podemos afirmar con cierta seguridad, basándonos en las evidencias y en la trayectoria de la actriz, es que Demet Özdemir está en un momento de transición, un punto de inflexión en su vida personal. Su carrera profesional, por otro lado, se encuentra en un punto álgido, con proyectos interesantes en el horizonte, nuevas oportunidades y el reconocimiento constante de su talento. Y en cuanto a su vida personal, bueno, está demostrando con cada paso que da, que tiene la fuerza para seguir adelante, para tomar decisiones importantes, y para, quizás, empezar capítulos completamente nuevos, sin dar explicaciones exhaustivas a nadie. El pánico en pantalla del que se habla, esa supuesta ansiedad colectiva entre los fans, creo yo, surge en gran medida de la expectativa. Esperamos, de forma inconsciente o consciente, que las celebridades vivan vidas perfectas, sin altibajos, sin rupturas dolorosas, sin misterios que las hagan parecer vulnerables. Pero la realidad es que son seres humanos, con sus propias complejidades, sus propias luchas internas, sus propias alegrías y sus propias tristezas. Y el secreto de Demet quizás no sea un gran escándalo o una verdad oculta y escandalosa, sino simplemente la naturalidad y la dignidad con la que está viviendo su vida, ajena a las expectativas poco realistas y a las presiones externas que a menudo la rodean. Hemos visto cómo los fans, ante la falta de información oficial y precisa, han intentado reconstruir los hechos, buscando pistas en entrevistas antiguas, analizando sus gestos en fotografías, interpretando sus miradas en entrevistas. Y es fascinante, casi hipnótico, ver hasta dónde llega la dedicación y la agudeza de una fanbase cuando se trata de desentrañar la vida de su ídolo. Pero también es fundamental recordar que esa reconstrucción, esa búsqueda de patrones, es en gran medida una interpretación subjetiva, una narrativa construida a partir de fragmentos y de deseos. Lo que sí me gustaría recalcar, y esto es un mensaje importante que siempre intento transmitir en este canal, es la importancia de respetar la privacidad de las personas, incluso de las celebridades. Si bien es natural sentir curiosidad, querer saber más sobre la vida de quienes admiramos, es fundamental llevar esa curiosidad hasta un punto razonable, sin cruzar la línea hacia la especulación invasiva o el juicio precipitado. Juzgar o condenar a alguien sin tener toda la información, sin conocer la verdad completa, puede ser hiriente y perjudicial, tanto para la persona en cuestión como para la propia percepción de la realidad. El secreto de Demet Özdemir, amigos, podría ser simplemente que es una persona real, con una vida real, con sus altibajos y sus complejidades, y que no tiene la obligación de compartir cada detalle de su intimidad con el mundo entero. Su talento en pantalla es innegable, su carisma traspasa fronteras y su capacidad para conectar con el público es extraordinaria. Quizás, en lugar de buscar secretos ocultos o escándalos inexistentes, deberíamos centrarnos en admirar su arte, en celebrar su trayectoria profesional y en apoyarla en su camino, tanto en lo profesional como en lo personal, respetando sus decisiones. Así que, resumiendo un poco todo lo que hemos analizado en este vídeo, hemos navegado por las aguas turbulentas de los rumores sobre la vida personal de Demet Özdemir, desde su relación con Ogun Salsoy hasta las especulaciones sobre nuevas relaciones, pasando por la interpretación de su discreción como frialdad. Hemos visto cómo la falta de información oficial, la escasez de declaraciones directas, alimenta la imaginación colectiva y cómo los medios y los fans intentan descifrar cada movimiento, cada gesto, cada palabra. Pero al final del día, lo que parece ser el gran secreto, es su discreción calculada y su firme derecho a vivir su vida como ella considere, lejos del escrutinio constante y de las expectativas impuestas. Espero de verdad que hayan disfrutado de este vídeo y que les haya dado una perspectiva diferente, más analítica y menos especulativa, sobre este tema que tanto ha dado que hablar en los últimos tiempos. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que hay algo más detrás de todo este revuelo, algo que aún no se ha revelado? ¿Cómo ven ustedes el manejo de la vida privada de las celebridades en la era digital? ¿Dónde creen que está el límite entre la curiosidad legítima y la invasión de la privacidad?
Déjenme sus opiniones, sus reflexiones y sus teorías en la sección de comentarios, que me encanta leerlas y debatir con ustedes, porque son la razón de ser de este canal. Y si les ha gustado este vídeo, si les ha parecido interesante y les ha aportado algo nuevo, no se olviden de dejar un gran me gusta, que me ayuda enormemente a seguir creando contenido. Compártanlo con sus amigos, con otros fans de The Met, o con cualquiera que disfrute de un buen análisis del mundo del espectáculo. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es el mejor apoyo que me pueden dar. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias intrigantes, más análisis profundos y más revelaciones fascinantes. Un abrazo enorme para todos. Adiós.